de la mañana con 11 minutos. Seguimos acompañando tu mañana como todos los días hasta las 12:30 con conversaciones interesantes y por supuesto muy contingentes, ¿no? Hemos estado siguiendo muy de cerca lo que ha ocurrido, esta verdadera tragedia que azotó a nuestro país hermano, ¿no? Venezuela. 2 terremotos seguidos que han cobrado la vida de cientos y miles de personas y que lamentablemente tienen también a una buena cantidad de la población, particularmente del estado de La Guaira, con afectación en sus viviendas, sin tener hacia dónde mirar, sin saber qué hacer en este contexto. Quizás esto podría abrir una conversación relacionada a otra crisis que conocemos muy bien, como es la crisis migratoria. Para esto nos acompaña Neida Colmenares, doctora en Políticas de Migración, académica de la Facultad de Administración y Economía de la USACH, a quien le damos la bienvenida y las gracias, por supuesto, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti, Neira, por estar con nosotros para compartir tus impresiones frente, primero que todo, es terrible lo que está pasando con nuestros hermanos venezolanos y va para todos ellos el gran abrazo, particularmente para todos los venezolanos que también están residiendo en nuestro país y en nuestra zona. Por otro lado, hablar un poco de esto, precisamente lo que está pasando y qué va a pasar finalmente con todas estas personas que de alguna forma perdieron su hogar, literalmente. Es muy precipitado hablar quizás de un nuevo fenómeno de migración, no solamente de Venezuela a Chile nuevamente, sino quizás a otros países también del territorio sudamericano. Sí, bueno, lo primero que hay que señalar es que en términos de lo que uno puede proyectar, en la emergencia interna del país ya hay algunos números que han aportado organismos internacionales. A lo menos 600.000 niños están afectados por la catástrofe en Venezuela y hay una estimación, hoy, bueno, el régimen de Venezuela liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez habla de cerca de 3.000 personas fallecidas. Sin embargo, también los organismos internacionales estiman cerca de 50.000 personas desaparecidas. Por lo tanto, la dimensión de la situación es mayor. Sobre tu pregunta de si pudiéramos adelantar algún flujo migratorio, mira, no podríamos en este momento señalar que esto va a ocasionar un flujo migratorio hacia los otros países en los términos en que lo hemos conocido antes. Sin embargo, lo que es cierto es que los países deberían estar generando todo o activando todos los mecanismos a través de la organización, bueno, de la OIM y ACNUR, que son las asociaciones que trabajan con personas refugiadas, en el eventual caso de que se pudiera producir, no sabemos en qué medida, algún fenómeno de estas características. O sea, la gente podría pensar, lógicamente, que si tiene un familiar de la diáspora afuera y en Venezuela en los próximos meses no hay un plan de acompañamiento para las familias damnificadas, evidentemente una familia podría pensar, bueno, me voy a un proceso de reunificación familiar en vista de que en el país no tengo nada. Entonces, por lo tanto, aquí es muy importante 2 cosas. Las acciones que se desplieguen dentro de Venezuela para apoyar a las personas que están damnificadas y lo segundo es los propios apoyos que puede tener la diáspora venezolana en sus países para, en algunos casos, procesos de reunificación familiar o también apoyarlos en su inserción laboral para las remesas que envían a Venezuela, que es un elemento clave en el proceso de reconstrucción del país. Ahora, doctora Colmenares, desde su punto de vista, ¿Chile sigue siendo un destino atractivo para familias que buscan una oportunidad en la migración desde Venezuela? Es una pregunta muy interesante. Chile hoy en día es destino en la medida en que hay que entender que del 1.600.000 personas migrantes que tenemos en Chile, que es este 9% del total de la población nacional, 42% de esas personas son venezolanas. Estamos hablando a lo menos de 700.000 venezolanos y venezolanas en Chile. Por lo tanto, con ese volumen de personas, digamos, que radican en nuestro país y pensando que si no todas, digamos, en su mayoría van a permanecer en Chile, porque los estudios que nosotros tenemos y lo que muestra la evidencia es que hay una temporalidad de largo plazo en el país. Evidentemente hay un vínculo directo, digamos, entre lo que pasa en Venezuela y la diáspora venezolana que está acá. No significa eso necesariamente que las personas de Venezuela se van a movilizar a Chile, porque ante tu pregunta si es atractivo o no, hoy en día la política migratoria de los países, yo diría con excepción de Colombia, son muy restrictivas. Hoy en día en Chile la posibilidad de un venezolano o venezolana obtener una visa o estando acá poder regularizarse en este momento son bien negativas, o sea, son bajas las posibilidades, es muy difícil el proceso de regularización. Entonces, por lo tanto, también entendemos que eso conduce a otra conversación, ¿no? Y yo diría que en el gobierno actual, los venezolanos que están acá, que están radicados en Chile y que están de forma regular, también tendrían que tener la posibilidad de tener acceso a procesos de reunificación familiar en los casos que fuera pertinente.
Doctora, bueno, usted como investigadora y también como venezolana, si pudiera contarnos un poquito de la realidad actual que está pasando en Venezuela y cómo un terremoto de esta magnitud afecta ya a un país que de alguna manera ha estado siendo vulnerable en los últimos años. Sí, bueno, claro, ahí tu pregunta da un aspecto que es súper complejo, ¿no? Y que se vive en Venezuela. Por un lado, el desastre natural, estos dos terremotos que tienen una afectación, digamos, con algunos números que yo adelanté al inicio. O sea, aquí estamos en una catástrofe natural de unas dimensiones, digamos, bastante inéditas para el país. Lamentablemente pudiésemos estar hablando ya de 3.000 personas fallecidas, pero con números que van a crecer significativamente. Y en relación a la situación en que esto se produce, bueno, además esta catástrofe natural se produce en medio de un contexto económico, político y social de crisis. O sea, Venezuela, recordamos que el 3 de enero de este año hubo lo que Estados Unidos llamó la extracción de Nicolás Maduro, es un proceso judicial en curso, no se había resuelto en Venezuela tampoco una ruta clara para recuperar la democracia, un proceso de transición. Para Corina Machado, que es la líder de la oposición, que todavía se encuentra fuera de Venezuela, también ha anunciado conversaciones para poder volver al país. Entonces hay una incertidumbre total respecto también a cómo se va a canalizar institucional y políticamente el retorno a la democracia y ahora enfrentando esta catástrofe. Y es una situación muy difícil, porque para incorporar un elemento concreto, pone, por ejemplo, a las ayudas internacionales en esta pregunta con quién nos vamos a entender. ¿Nos vamos a entender con Estados Unidos? Para todos los que son los recursos que van a entrar a Venezuela y todo lo que va a ser el plan y la estrategia de recuperación del país, nos vamos a entender con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que siguen sin gozar de legitimidad, y que además lo que nos reportan las organizaciones sociales en Venezuela es que un descontento en aumento por la cero capacidad de respuesta que ha tenido el régimen de Delcy Rodríguez para atender las necesidades humanitarias en este contexto. Entonces yo lo que te podría señalar es que hay una incertidumbre que crece a lo que ya existía, pero sí hay recomendaciones, digamos, es muy difícil establecer como pautas o recomendaciones en un contexto de esta característica porque son situaciones bien inéditas, ¿no?, en los países. Pero aquí la recomendación efectivamente está en habilitar, o sea, en transparentar por parte de Estados Unidos una ruta democrática que hoy más que nunca se requiere con certeza para que sean autoridades legítimas, ¿no es cierto?, en un proceso de recuperación de la democracia en el país, quienes además lideren los procesos de recuperación en Venezuela. Esas claridades hoy no existen y eso, por supuesto, es un ámbito crítico y de mucha preocupación, tanto para la gente que está en el país como para las personas que están fuera. Bueno, doctora, de acuerdo a lo que tú nos comentas, el panorama no es muy auspicioso, ¿no? Si tenemos denuncias actualmente respecto de la poca o nula gestión del régimen de la presidenta interina Delcy Rodríguez, uno podría decir o esperar, bueno, quizás sean muchas las familias las que definitivamente decidan dejar Venezuela. Te preguntaba hace un ratito desde la mirada de venezolanos que eventualmente quisieran someterse a un proceso de reunificación o derechamente emigrar. Pero ahora veámoslo desde la vereda chilena. ¿Está el Estado de Chile hoy en condiciones de recibir quizás esta nueva ola migratoria? Y pregunto particularmente por la legislación respecto de recibir a personas en un contexto como el que está Venezuela hoy día. Es una catástrofe natural, es un proceso distinto a la situación política que hemos visto en procesos migratorios anteriores. Bueno, sí, como también señalaba un momento, no podríamos hablar de una nueva ola migratoria en este momento porque no tenemos cómo afirmarlo, pero sí hay una situación de nuevos refugiados o de nuevas personas damnificadas en Venezuela con datos, con cifras importantes. Yo creo que lo que hemos observado en Chile y lo que explícitamente además el gobierno de Chile ha señalado en el gobierno del presidente Kast es que no existe esa disponibilidad. Yo creo que lo más honesto, creo yo, para los académicos y las personas que estamos siguiendo la política migratoria en Chile es decir las cosas como son. O sea, el gobierno de Chile ha manifestado antes de esta situación que no iba a haber, digamos, una política de apertura hacia la reunificación familiar con los venezolanos ni de regularización. Por lo tanto, lo que uno puede proyectar en ese sentido es que ese apoyo, digamos, esa disponibilidad en Chile no va a existir, ¿no?, por parte del gobierno actual. Sin embargo, yo creo que el gobierno actual va a enfrentar y enfrenta ya dilemas. Nosotros vimos la semana pasada una medida que anunció el director nacional del Servicio de Migraciones, que era facilitar ciertas condiciones para que los venezolanos que quisieran salir lo pudieran hacer. Sin embargo, esa es una medida muy cuestionada porque es una medida que lo que le decía a la gente era, si usted tiene una emergencia, vaya al aeropuerto
y usted pague la multa, autodenúnciese y váyase para Venezuela. Pero nada más. O sea, no había tampoco una claridad respecto a si esa persona quisiera uso, digamos, de esa puerta que abría el Estado chileno, iba a poder retornar, siendo una persona regular, por ejemplo, que optara, y además tampoco, irregular, pero sí iba a poder optar a un retorno, y tampoco se había una exoneración, por decirlo de alguna manera, de las tasas o de los impuestos, de las multas que tenía que pagarse. Por lo tanto, tampoco es una medida que uno puede decir que es ajustada a un tipo de respuesta de carácter humanitario con personas que tengan una emergencia. Entonces, bueno, en conclusión, yo lo que creo es que no vamos a tener, digamos, esa disponibilidad por parte del gobierno actual. Y ante la pregunta de las capacidades o no que tenga Chile, es un debate que está en desarrollo porque lamentablemente la discusión sobre cuánto más, que es lo que se planteaba en algunos medios de comunicación, Chile podría recibir unos migrantes, es una conversación que necesitaría que habláramos a partir de los datos y no la percepción que está instalada en el país de que es que la migración es la causa de la delincuencia y que la migración es la causa de la presión de los servicios públicos, porque efectivamente los datos muestran que eso no es así. Sin perjuicio de que hay otras complejidades asociadas en las que habría que analizar. Lo último que señalaría, lo que yo sí creo que es recomendable que Chile realice en términos de política migratoria, y son las recomendaciones de los y las expertos, es poder avanzar hacia un proceso de regularización de las personas venezolanas que están en el país, a lo menos las que están empadronadas, que ya le mostraron a Chile, le demostraron que no tienen antecedentes penales, que tienen arraigo familiar y que también tienen inserción laboral. Muchos de esos casos son mujeres con hijos chilenos y chilenas, porque la diáspora venezolana es un factor clave para la recuperación de la democracia y más en este momento de la catástrofe humanitaria. Entonces, esa es una acción que me parece que es importante que el gobierno evalúe, porque en este momento el plan de retorno voluntario, que era lo que se había anunciado, no tiene sentido, porque bueno, nos preguntarían, ¿van a retornar por dónde? ¿Por qué aeropuerto? ¿Hacia dónde? ¿En qué condiciones? Entonces, eso sí es importante, creo yo, que el gobierno de Chile pueda analizarlo en términos de una política concreta actual. Sí, bueno, y además esa campaña no asegura si la persona que va a retornar va a estar mejor allá que acá. Y claro, y el punto que tú mencionabas muy bien, o sea, finalmente la gente que pueda ir a ver a un familiar o ver la situación que está viviendo Venezuela, si después puede retornar a nuestro país, es complejo. Pero frente a este escenario, doctora, ¿cómo evitar que aumente, por ejemplo, los índices de xenofobia, los prejuicios, la falta de información o la desinformación muchas veces frente a este escenario? Y puntualmente pongo esta pregunta sobre la mesa porque parece que cuando hablamos de migración en nuestro país solo se lo atribuimos a la gran cantidad de venezolanos que regresaron a nuestro país, entendiendo también que hay miles de personas de otros países que también ingresan a nuestro país a diario. Yo creo, bueno, y te agradezco mucho la pregunta, porque son las preguntas que aportan en esta conversación. Lo primero es que efectivamente los actores políticos, nosotros hemos hecho varias investigaciones donde los propios actores políticos reproducen discursos a través de los medios de comunicación y medios de prensa escritos y redes sociales, que lo que hacen más bien es desinformar. ¿En qué sentido? Yo creo que hoy en día no es correcto señalar que los migrantes o las personas migrantes, todas primero están asociadas a la irregularidad. Como yo mencionaba al inicio de la entrevista, 9% de la población en Chile es una persona extranjera. Y de ese 9%, de ese 1.600.000 personas, estamos hablando de que lo que dice el Instituto Nacional de Estadística es que cerca de 334.000 podrían estar en situación irregular, en su mayoría personas venezolanas. ¿Pero qué nos dice eso? Eso nos dice que nosotros tenemos casi 1.200.000 personas a lo menos, migrantes en Chile que están en situación regular y que forman parte de la población chilena. Entonces, cuando nosotros hablamos de la población migrante, yo creo que hay que empezar a instalar en la sociedad chilena, por cierto, como un aspecto positivo, que hubo un cambio sociocultural y sociodemográfico en el país donde parte de nuestra población, cerca del 10%, son personas migrantes. Entonces, yo creo que lo primero es dejar de instalar la narrativa, sobre todo a partir de los actores políticos, como si esto fuera un momento, una ola, una crisis. Efectivamente, en un momento vivimos una situación de crisis, vamos a decir lo que llaman algunos analistas ola migratoria, pero eso ya pasó.
Nosotros lo que estamos hablando en Chile es de un cambio sociocultural donde parte importante de la población chilena es una persona extranjera, es una persona migrante. Y eso significa que el país experimentó un cambio sociodemográfico en ese sentido. Y abordarlo desde esa perspectiva de cambio y de un fenómeno que llega y que está presente como parte de los nuevos rasgos de la sociedad chilena, yo creo que cambia un poco el foco, ¿no? En relación a las personas migrantes se tienen que ir o son todas irregulares. Entonces hay que hacer política pública, sí, para combatir o resolver el tema de la irregularidad, qué duda cabe, pero también pensando en los procesos de integración de las personas migrantes venezolanas, colombianas, argentinas, haitianas, ¿no es cierto?, y de otras nacionalidades que se encuentran en el país. Y lo segundo es que creo que los actores políticos deben empezar a presentar los datos de manera correcta. No es cierto que en el país la mayoría de las personas que están asociadas a hechos delictivos sean personas migrantes. Lo que ocurre es que hay una sobrerepresentación o hay mayor participación en algunos tipos de crímenes. Eso es grave, eso hay que combatirlo, pero no que existe, ¿no es cierto?, en la población una percepción de que en la medida en que se vayan las personas migrantes el crimen va a desaparecer, porque además eso es generar una expectativa que no es real. Yo por lo menos adelantaría esos dos elementos. Bueno, y un último elemento, ya que ustedes me dan el espacio, es mencionar que la población migrante en Chile, que es una particularidad del caso chileno, tiene una alta concentración en ciertas comunas del país. Entonces, cuando hablamos de la región metropolitana, Estación Central, Independencia, Quilicura, Santiago, incluso en San Miguel, Ñuñoa, etcétera. Y la recomendación que hacemos de los centros de estudio es que también la política migratoria lleve financiamiento y lleve un acompañamiento especial a los gobiernos locales. En los gobiernos locales, sobre todo donde hay más presencia migrante, es muy importante hacer trabajos de convivencia intercultural y también fortalecer a los municipios y dotarlos de recursos para abordar este nuevo fenómeno social, que es un plano, digamos, de la política migratoria muy invisibilizado. Sí, y hay mucho de política pública que finalmente incide también en cómo nosotros como ciudadanos nos vamos relacionando. Si la política pública o el aparataje estatal no da abasto, empiezan a generarse quizás más roces todavía entre la ciudadanía. Algo que si tuviésemos garantías finalmente, como bien señalas, Neida, este financiamiento, un acompañamiento a los municipios donde se concentra la mayor población migrante, quizás la cosa estaría un poco más calma, que esperamos sea a lo que lleguemos pronto también como sociedad, porque finalmente este nivel de rencillas, de roces y disputas no nos lleva a nada, ni a chilenos, ni a extranjeros, ya sean venezolanos, colombianos, estadounidenses, como sea. Le agradecemos por esta conversación, de verdad que sí, estuvimos con Neida Colmenares, doctora en políticas de migración esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta pronto.